esto procede del mal. Amén. Aleluya. La enseñanza de esta noche, por la gracia del Señor, la he titulado Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y ya podemos ir pensando nosotros, ¿quién es fiel y verdadero? Nuestro Señor, amén. Cristo nuestro Dios, el Padre eterno, Él es fiel y verdadero. Pero debo hacer una aclaración antes, y es que esta predicación no es, este estudio no es solamente mío. Esto fue realizado con la ayuda de 3 o 4 hermanos más que analizamos este tema a la luz de las Escrituras, y yo tengo la oportunidad de exponerlo esta noche. Gracias a Dios por esa metodología o esa forma de trabajo a la que Dios nos ha permitido acceder. Así que, continuando con esto, amados hermanos, hoy vamos a exponer, según nuestro estudio acerca del Sermón del Monte, el tema de los juramentos. Amén. Jesús y el juramento es el título que usted encuentra en su Reina Valera. Y esto apunta a la capacidad que tiene el hombre de decir la verdad y de ser consecuente con sus palabras. Todos nosotros debemos ser consecuentes con lo que decimos, con lo que prometemos, con lo que establecemos. Y esto aquí el Señor Jesucristo está haciendo referencia a Levítico capítulo 19, a la ley mosaica, donde el Señor allí decía: no jurarán en falso. El Señor les estaba diciendo: por mi nombre no lo hagan, profanando así el nombre de Dios, del Señor tu Dios, yo el Señor. Había una situación allí imperante en aquellos momentos, como hemos venido hablando a lo largo del hilo conductor que trae Mateo capítulo 5, y es que los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros, los eruditos habían interpretado bien, correctamente la Biblia, pero el aplicativo lo habían tergiversado, habían torcido la Biblia. Y yendo un poco al grano, no se trata de jurar o de no jurar. Ellos habían dicho que no debíamos jurar haciendo énfasis en el nombre de Dios, y eso es aún lo que nosotros hemos recibido 2000 o 3000 años después. Pero el asunto no era ese. Ellos colocaron el énfasis en jurar a Dios falsamente o en Dios falsamente. Si juras por el nombre de Dios, cumple tu promesa, pero eso deja un gran hueco en la ley, y es que puedes jurar por cualquier otra cosa y no estar obligado a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba pasando en el trasfondo cultural de los israelitas, de los judíos. Se volvió un asunto del común, se volvió un asunto de todos. Hacer promesas, comprometerse con cosas y jurar. Ellos sellaban sus pactos con un juramento y lo juraban, no juraban por Dios, juraban por otras cosas, pero abriendo la brecha en la ley para no estar obligados a cumplirla. Es decir, como no estás jurando en el nombre de Dios, pues te quedará fácil cumplirla o no cumplirla. Y de plano ya tenemos nosotros acá una instrucción para nuestra vida. Porque podemos preguntarnos nosotros: entonces, ¿es correcto jurar o no jurar? ¿Qué está bien? ¿Se puede o no se puede hacer? Pero antes de responder esta pregunta, vamos a un aplicativo directo de la palabra del Señor. Aquí el asunto lo podemos tomar en que está bien, yo puedo no comprometerme para no quedar mal. Y es lo que hemos dicho muchas veces. No, yo prefiero no decir nada, yo prefiero no comprometerme. Si puedo lo hago, y si no, no. Yo considero que es igual de pecaminoso a jurar en el nombre de Dios y no cumplir, al no comprometernos con el evangelio y la palabra, o con nuestra familia o con nuestra iglesia. No comprometernos de esa manera simplemente por el hecho de no llegar a faltar. Porque aquí Dios está haciendo un énfasis mayor. Nos está diciendo al final de estos versículos que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir, no está bien que tú tomes y digas: si puedo lo haré, y si no, no. Porque de todas maneras va a quedar allí la esperanza de: ¿será que sí lo va a hacer?
¿Será que sí va a venir? ¿Será que sí lo va a cumplir? ¿Lo esperamos o no lo esperamos? Aquí Dios está hablando de lo verdadero que debe ser una persona, de lo sincero que debe ser una persona. El hecho aquí no es la prohibición del juramento, sino más bien el faltar a lo que nos comprometemos. Pero muchas veces, inclusive dentro del ámbito eclesial, hemos dicho, no, yo la verdad como que no me comprometo, yo la verdad no lo haré. ¿Sí? No quiero comprometerme yo de esa manera. Y cerramos nuestros labios y no, inclusive de esta manera no apoyamos muchas veces el evangelio. Pero el énfasis acá no es este. Jesucristo está diciendo, el énfasis no es en comprometerte, sino el énfasis es en quebrar ese mandamiento, en no hacer el juramento que estás teniendo. Porque esta es una forma muy hábil de erradicar el falso testimonio y la mentira en contra de otra persona. Fíjese lo que dice Deuteronomio 19, dice, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión y dos litigantes se presentan delante del Señor, delante de los sacerdotes y delante de los jueces que haya en esos días, y los jueces investigaren minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano, así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, este precepto llegó a causa de la falsedad del corazón humano, de la falsedad entre los hermanos. El asunto no es jurar o no jurar. Creo que va el asunto un poco más allá. No solamente es cumplir o no cumplir. El asunto radica en el corazón humano. Pero como el corazón humano, como el hombre pervirtió sus caminos, ya su corazón no fue verdadero, ya su compromiso era vano, ya la gente dejó de tener palabra, o más bien la palabra de las personas dejó de tener valor. Y nuestros días están atestados de esto, ¿verdad? Y andamos por la calle. Bueno, no conozco mucho el asunto aquí en la ciudad de Cúcuta, pero en Bogotá ir al centro es una situación extremadamente delicada. ¿Ustedes conocen la terminología de el paquete chileno? Cuidado a ese paquete chileno. Se dejó tumbar, le vieron la cara. Sí. Muchas veces ni siquiera el precio, allí en Bogotá pasa esto, el precio de los objetos no se lo colocan, de los artículos no le ponen el precio. El precio lo determinan en el último momento, mirando a ver qué cliente es el que está preguntando por el artículo que quiere. ¿Me hago entender? El objeto puede valer 5,000 pesos, pero depende del que me pregunte, le puedo cobrar 7,000, 8,000. De esto estamos saturados hoy en día, de corazones que se han pervertido, que han pervertido la ley, de corazones que ya no son verdaderos, de corazones que son tramposos. Aunque aquí se expresa muy claramente el deber de jurar, porque como la gente había perdido la validez de su palabra, les era necesario asegurar sus tratos, sus negocios, sus compromisos. ¿Con qué? Con un juramento. Pero a pesar de tener un juramento que sellara su compromiso, la gente siguió faltando a su palabra. Donde entonces le fue necesario, instruido por Dios mismo, cuando jures, jurarás por Dios mismo. ¿Con tal de qué? De que cumplas tu palabra. Pero la esencia de esta ordenanza, ya la dije, es que el corazón del ser humano, que la persona sea una persona veraz, sea una persona cabal, sea una persona honorable. Son cualidades de las cuales el ser humano de nuestros días carece. No por ser de nuestros días, de toda la historia, el ser humano carece de honorabilidad, carece de lealtad, carece de ser una persona verdadera, de no ser de doblez, de doble ánimo. Inclusive la palabra del Señor nos anima por ese lado.
Así que Dios nos invita a través del juramento aquí a poder hacer lo que nosotros nos comprometemos. Es muy claro que se debe a personas que aman a Dios. Aquella persona que juraba por Dios lo hacía porque amaba a Dios, lo hacía porque respetaba a Dios. No iba a jurar falsamente en el nombre del Señor, porque para esas personas lo más importante era Dios. Bien, la condición de la perdición del corazón humano ha llegado a tal extremo que no le importa jurar por su misma familia. ¿Cuántas veces nos han dicho: por mi mamita que se lo cumplo, verdad? Y aún así no lo cumplen. ¿Cuántas personas juran aún en nombre de Dios y aún en nombre de Dios faltan a su juramento? Creo que el corazón humano no ha cambiado en miles de años. Creo que el pecado en el corazón del ser humano no ha dejado de ser otro, es siempre el mismo. Pero faltar al juramento, habiéndolo hecho por Dios, es haber tomado su nombre en vano. Y aquí quebrantarían un mandamiento directo de la ley de Dios: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces nos caemos y en vez de soltar una palabrota, lo que soltamos es el nombre de Dios? Yo creo que la ubicación del corazón y de la mente están mal enfocados. Nos pasa un accidente, nos sucede algo inesperado que nos saca de casillas, pero como somos cristianos no decimos una palabrota, ahora decimos es el nombre del Señor. Usamos el nombre de Dios en vano. Mis amados hermanos, y es que aquí el nombre del Señor debe ser reverenciado y honrado. Deuteronomio 10:20 dice: temerás, reverenciarás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Ese es el mandamiento en la ley mosaica. Pero el asunto aquí, mis amados hermanos, es que por reverencia a Dios, por temor al Señor, por amor a lo que Él mismo nos ha enseñado, nosotros debemos permanecer leales a lo que nosotros mismos hemos decretado con nuestros labios. Y es que Dios mismo hizo un juramento. Vuelvo a decirlo, el asunto no es jurar o no jurar, porque Dios mismo hizo un juramento. ¿A quién Dios le hizo un juramento? A Abraham, ¿verdad? Le hizo la promesa y le hizo el juramento para que no quedara duda alguna de que Dios cumpliría su promesa algún día. Así que los votos que tú hagas por tu parte constituyen también una ofrenda delante de Dios, porque vivimos delante de Dios todos los días. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras están siendo anotadas en el libro de Dios. Haciendo la continuidad, o más bien enlazando este tema al tema que veníamos tratando de la familia. Todos nosotros, los que estamos casados, hemos hecho votos con nuestro cónyuge. Quiero hacerte pensar en los votos que tú prometiste el día de tu boda con tu cónyuge. Más allá de que tú, por mantener una fachada, por mantener una imagen delante de la sociedad, delante de la empresa, delante de la iglesia, no falles con tu cónyuge. Quiero remitirme y quiero que te remitas al asunto más práctico de esto. Lo que tú le prometiste a una mujer o a un hombre el día de tu matrimonio, lo prometiste delante de Dios y de unos testigos, en que no le serás infiel, en que tú serás fiel a tu matrimonio, fiel a tu cónyuge, y mantendrás un matrimonio honorable delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque nuestro cónyuge lo merece? No. ¿Porque nuestros hijos lo merecen? No. ¿Porque la iglesia lo demanda? Tampoco. Debemos ser fieles porque vivimos delante de la presencia de nuestro Dios, porque vivimos siempre delante de Él.
Y la fidelidad ante el matrimonio es tomado, como lo dije, igual que el matrimonio sagrado por Dios. Para Dios el matrimonio es un asunto sumamente importante, sumamente santo para nosotros. Y Dios lo demanda así de nuestras vidas. Dios nos enseña que no está bien retractarnos, que no está bien haber propuesto algo en nuestro corazón y devolvernos. No está bien haber propuesto algo en nuestra mente y a mitad de camino abandonar el barco. Eso no es leal y no es lo que Dios espera de nosotros. En el Salmo 132 el Señor allí dice: el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir: estar delante de Dios y no retractarnos. Así que nuestros corazones se alientan cada día al ver que Dios cumplirá su promesa, porque Él es fiel y verdadero. Debemos ser sinceros de corazón, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 8 verso 7 dice: porque mi boca proferirá verdad. Qué bueno fuera que nos conocieran por ser cristianos, amén, pero por cumplir lo que nuestros labios profieren. Porque cuando decimos algo, la gente sabrá que nosotros estamos allí para cumplirlo. Dice allí el proverbio: porque mi boca proferirá la verdad, abominación a los labios es la impiedad, y conforme a la justicia todas las palabras de mi boca. Saben, la palabra del Señor dice que 6 cosas abomina o aborrece Dios, y aún 7 detesta su alma. Y entre ellas está los labios mentirosos, los labios que engañan. Esas cosas las aborrece el Señor. Qué bueno fuera que entre cristianos, entre hermanos, entre miembros de esta iglesia, lo que nosotros nos establecemos los unos con los otros, tengamos la veracidad de que va a ser cumplido, porque somos hijos de un Dios que cumple sus promesas. Yo no me veo en el papel de estar titubeando y decir: ¿será que Dios va a cumplir su promesa? ¿Será que el Señor si viene? Como está escrito en Judas y en la carta del apóstol Pedro. Se les dijo a ustedes que Dios volverá, pero miren cuánto tiempo ha pasado. Él ya ha olvidado sus promesas. En ninguna manera Dios no olvida sus promesas. Si Dios dijo que volverá, Él volverá. De la misma manera debemos ser nosotros como creyentes al proponer algo en nuestro corazón. Y es que voy a ir un poco más a tocar el tema de la soberanía de Dios sobre nosotros, de la presciencia de Dios, del previo conocimiento de su voluntad. Dios que motiva nuestros corazones, cuando nos motiva a servir a la iglesia, a la familia, a la sociedad. Cuando Dios nos motiva a hacer algo, más inadecuado sería retener esa motivación que Dios está haciendo, porque ya no solamente no nos estaríamos comprometiendo, sino que también ya estaríamos entrando en desobediencia. Es decir, si Dios pone un sentir en nuestro corazón y nos motiva a hacer algo que Dios mismo está colocando en nuestros corazones, seamos obedientes y seamos veraces en la palabra del Señor. Ellos entonces habían desplazado el énfasis, de modo que ahora los pasajes que estaban allí en el Antiguo Testamento, el énfasis era: no jures por su nombre, no jures voto a Jehová, no hagas voto a Jehová tu Dios. He citado 3 versículos de Levítico 19, Números 30 y Deuteronomio 23. El énfasis lo colocaron allá. No, el énfasis, según Jesucristo aquí en Mateo 5, está en el corazón del hombre. El contexto de todo esto es que nuevamente ellos tuercen la ley y se van por donde no deberían ir, faltando al Señor y faltando a sus hermanos.
¿Cuál es la solución ante todo esto? Podemos preguntarnos, mis amados hermanos. ¿Cuál es la solución aquí ante el hecho de un corazón corrupto que promete y no cumple? ¿Cuál es la solución para los labios mentirosos? ¿Cuál es la solución para dejar la mentira? ¿Cuántos creyentes aún luchan o luchamos contra la mentira? ¿A cuántos todavía se nos salen las palabras y mentimos tan descabelladamente? Hay personas que tienen esta dificultad y mienten y aún ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. Esto, amados hermanos, la solución está en un corazón que sea renovado por la palabra de Dios. Un corazón que haya sido transformado por la presencia y por la obra del Espíritu Santo. Un corazón que haya sido impactado por la palabra de Dios. Entre nosotros como hermanos debe haber honor, respeto y confianza. Por eso el Señor Jesucristo está aquí diciendo en el versículo 37: antes bien, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. A eso nos está invitando el Señor. Actuar de forma contraria sería una mala intención en el corazón del ser humano. Sería un acto hipócrita contra mi hermano. Sería engañarle y quebrantar así la ley del amor. ¿Qué nos puede impulsar a nosotros a cumplir lo que hemos prometido? ¿Qué nos lleva a nosotros a cumplir lo que hemos prometido delante de Dios? Sino el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Aquí también la Biblia nos deja ver en primer lugar que actuar de esta manera es característico del enemigo. Quiero yo decir que a las personas que engañan, las personas que prometen y no cumplen, están siguiendo el mismo camino del adversario. Sus conversaciones entrelazadas con engaños buscan solamente burlarse de otra persona y sacar provecho de ellos. Y engañar al hermano es detestable por el Señor. Mencioné el versículo de Proverbios capítulo 6, 19, donde el Señor aborrece, abomina el engaño entre las personas. El engaño no debería estar en el corazón de los creyentes, ni actuar de esa manera en la mente de los hijos de Dios. Pero esto fue lo que sucedió, mis amados hermanos, y podemos ver el ejemplo en Génesis 3. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. El engaño, la falta de honradez, esto no es de los hijos de Dios. Esto más bien es una obra del maligno. Eso que nosotros mismos llamamos astucia, viveza o malicia indígena, que entre las personas es muy bien calificada. ¿Cuántos de nosotros aprobamos la malicia indígena? ¿Cuántos de nosotros aprobamos el ser vivos, vivarachos en la sociedad? ¿Cuántas personas, aún cuántos creyentes anhelan tener esa sagacidad, esa astucia para los negocios? Si yo fuera un poco más astuto para los negocios, no me iría mal, ganaría un poco más. Pero lo que llamamos viveza en los negocios es la práctica de estafar y de tumbar al otro. Ese es un buen negociante, el que le quitó más dinero al cliente. Ese es un buen negociante, el que sí sabe sacar provecho de la situación, el que no pierde ninguna, ¿verdad? Ese sí sabe hacer. Pero la palabra del Señor también condena el hecho de aquel negociante que altera las balanzas para sustraer, ¿verdad? No llamemos a lo bueno malo, ni llamemos a lo malo bueno. Tumbar y estafar no es ser vivo, es ser estafador. Esta actitud ahora parece ser reprochada y reprobada por Dios. Recordemos que Satanás mismo quiso engañar a Dios.
cuando se presentó delante de él en los tiempos de Job. Aun cuando Jesucristo se encontraba en el desierto, Satanás se llegó a Jesús no para hacerle la charla. Bueno, yo creo que estás aquí solo en el desierto, no hay nadie, venga, hablemos. ¿Verdad que no? Satanás se acercó a Jesús con el propósito ¿de qué? De engañarlo, de seducirlo. El engañador es solamente uno. Padre de mentira lo llamó Jesucristo. Aún Satanás intenta engañar a los escogidos si le fuere posible. Segunda de Tesalonicenses 2 dice: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar por decir la verdad? Porque ya no voy a hablar del valor de comprometernos, ahora quiero hablar del valor de decir la verdad, de ser honorables, de ser verdaderos. Quise inculcar esto en el corazón de mis hijas, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña: a decir la verdad y a vivir por ella. Seríamos falsos testigos predicando el mensaje de salvación, pero mintiendo con nuestros labios. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por la verdad? Jesucristo estuvo dispuesto a morir por ella. Juan capítulo 8 verso 40. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad. Si decir la verdad nos conlleva a perder el empleo, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Si decir la verdad nos expone ante la gente, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Si el ser honorables nos saca de nuestro círculo social, ok, amados hermanos, hay una pregunta que no se ha planteado todavía, y es: bueno, ¿podemos jurar o no podemos jurar? Jesucristo aquí está respondiendo esa pregunta. Volvamos a leerlo. También han oído que se les dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por la cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, y sea el hablar de ustedes no. Y Santiago también va a aplicar el mismo asunto en el capítulo 5, versículo 12. Vamos allá por un momento, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Podríamos irnos fácilmente a decir que no podemos jurar, pero si nos llaman a un tribunal, a un juicio, y nos demandan jurar, decir, como en las películas, ¿no?, la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué podemos hacer allá? ¿Qué haríamos? No, mi religión me impide jurar. O a los que prestan el servicio bachiller, que al finalizar les exigen el juramento a la bandera. El asunto aquí no es jurar, porque el Señor mismo había dicho en Deuteronomio que la palabra de ustedes sea verdadera, y si es necesario juren por Dios para cumplir el juramento. El asunto no es jurar o no jurar. Esto no significa que todo lo que
digamos, debe ir atestiguado con un juramento. Solo que en el caso de que lo exijan, tal juramento dará mayor solemnidad a lo que estamos asegurando. Pero claro que sí podemos jurar, no hay problema en eso. El asunto es que lo que hemos dicho debemos cumplirlo. Quiero entonces que vayamos por un momento a Hebreos capítulo 6 para poder ratificar esto, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 6, verso 16. Dice así: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Básicamente lo que está aquí enseñando el Señor Jesús es que muchas veces será necesario juramentar lo que estamos diciendo para dar testimonio de que vamos a cumplir lo que hemos dicho, para dar testimonio de que sí lo haremos. Pero la palabra del Señor también nos invita. En el versículo 19 de este mismo capítulo 6 de Hebreos, dice allí: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Mira el versículo 17 en adelante: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Y a esto quiero que vayamos hoy. El título de mi enseñanza esta noche es fiel y verdadero. Pero pensemos por un momento, ¿quién es fiel y verdadero? De plano, ni siquiera uno de nosotros. Quien es fiel y verdadero es Jesucristo, el único testigo fiel, el único que atestiguará de todas nuestras obras, el único que atestiguará de todos nuestros actos. Dios es el único fiel y verdadero. Pero aparte de esto, también tenemos en nuestras manos el Evangelio de Dios. El Evangelio es fiel y es verdadero, y asimismo debe ser predicado. Y nosotros debemos tomar en nuestras manos esta obra fiel y verdadera, y como hijos de Dios, mirando a Jesucristo en la cruz del Calvario, quien murió por la verdad, quien murió por cumplir la promesa hecha al Padre, quien murió por obedecer a la verdad. Él, como ejemplo de nuestra honorabilidad, como ejemplo de nuestra verdad y de nuestra veracidad, debemos nosotros seguir los pasos de Jesús al ir hasta lo último con la verdad. Muchas personas claudicaron en el camino de la fe. Muchas personas claudicaron en el camino de su testimonio ante el Señor, del Señor ante la sociedad, porque se olvidaron del juramento que hicieron un día de seguir al Señor. Propusieron eso en sus mentes y en sus corazones. Pero bien dijo el Señor: siéntate y analiza si un rey viene contra ti. Y esto nos debe llevar a nosotros, amados hermanos, a vivir un evangelio en total santidad para el Señor, a vivir para Él, porque nuestro compromiso es igual que nuestro Dios. Porque nuestro compromiso es igual que el evangelio que predicamos, un compromiso fiel y verdadero. Jesucristo volverá. Mira lo que dice el versículo 18 de Hebreos 6: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, que los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Jesucristo, Dios nuestro Padre, estableció dos actos primordiales para cumplirlo, para hacer cabal su propósito, y fue hacer una promesa a Abraham y decirle: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, primero. Y en segundo lugar: lo juro por mí mismo.
hizo el Señor ese juramento, partiendo los animales, los bueyes por la mitad, y pasando el Señor por en medio de ese sacrificio. El Señor juramentó por sí mismo cumplir que un día vendría por nosotros. Prometió que un día transformaría nuestros cuerpos y nuestros ojos le verían a Él, cara a cara le conoceríamos. Esa promesa que el Señor hizo se mantiene en pie hoy, 4000 años después de haberse ejecutado, de haberse establecido. Y Dios no faltará ni a una sola de sus palabras, dice la Biblia. Dios cumplirá todo, hasta la tilde, hasta la coma, lo más pequeño de la ley de Dios, Él la cumplirá. Y como nuestro Redentor, Él cumplió toda la ley en perfección de santidad, de amor y de obediencia a Dios. Y su promesa se cumplirá cuando nuestros ojos le vean regresar por nosotros. Eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Eso es lo que nos mantiene a nosotros asidos de la verdad. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, como dice acá, que seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza puesta delante de nosotros? Que Él volverá, que Él juzgará todos los corazones, Él que conoce todas nuestras intenciones. Seamos fieles y verdaderos, así como nuestro Padre es fiel y verdadero. Seamos fieles y verdaderos como Jesucristo lo es, lo ha sido y lo será siempre. Seamos fieles y verdaderos como este evangelio glorioso que tenemos en nuestras manos. Al salir hoy de este lugar, al ir mañana a laborar, a negociar, al establecer nosotros estos compromisos, recordemos que somos hijos del Dios viviente y que a Él honraremos en todos nuestros actos. Que el nombre del Señor sea glorificado en medio de su iglesia cuando sean hallados ustedes por dignos, cuando sean hallados ustedes por fieles, cuando sean hallados ustedes también por verdaderos hijos de Dios. Amén. A los hermanos de la iglesia.